La sesión que nos reúne aquí, que sería la sesión dedicada a la cuestión social, una sociedad en transformación, pues vamos a tener solamente el gusto, que no es poco, de contar con la presencia de Teresa Ortega López, de la profesora catedrática Teresa Ortega, a quien pues tengo el gusto de presentar y que fundamentalmente considero que su obra ha sido una pieza clave también para, por ejemplo, para mi generación, para historiadores que nos incorporamos más tarde al estudio de la historia de Andalucía. Pues bueno, básicamente su obra del silencio a la protesta pues abrió un camino que claramente nos ha permitido a otras personas posteriormente continuar un poco la senda del estudio de la cuestión social en Andalucía, principalmente durante el franquismo, ¿no? Que en mi caso concreto ha sido también la etapa en la que yo más tiempo le he dedicado y en la que estoy trabajando. Pues Teresa nos va a plantear un tema interesante y muy necesario en unas jornadas que, todo hay que decirlo, son probablemente están demasiado masculinizadas, podríamos decir, por decirlo rápidamente, en el sentido de que realmente sí que echamos de menos más presencia femenina en las ponencias, y en este caso concreto Teresa va a hablarnos precisamente de ese sujeto incómodo que son las mujeres andaluzas frente a los márgenes del relato histórico, ¿no? Y pues te paso ahora mismo la palabra, Teresa, y sobre todo agradecerte que estés aquí y encantado de poder estar aquí presentándote. Pues muy bien, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a los organizadores de esta jornada. Y como bien ha dicho el profesor Enrique Tudela, se ha visto alterada esta tarde y menos mal que las mujeres estamos emancipadas y podemos reponernos a todos estos cambios que se van produciendo, ¿no? Y sobre los que no nos avisan algunos para señalarnos que las cosas empezaban un poquito más tarde. Bueno, dicho esto, tengo que comenzar señalando un poco el porqué de este título, ¿no?, de sujetos incómodos, y es que es importante pues tener en cuenta, bueno, pues algo que es de sobra conocido, y es que las mujeres, pues la verdad que tradicionalmente suelen ser figuras que no encajan bien en los relatos hegemónicos de interpretación que han sido construidos por la historia, y su incorporación pues suele provocar que se desmonten, se destabilicen o incluso se cuestionen esos relatos hegemónicos interpretativos. Y de ahí que el título de esta charla pues se titule pues sujetos incómodos. Y cuando me estoy refiriendo a esos relatos hegemónicos, me estoy refiriendo a esos relatos hegemónicos construidos por la historia tanto en el ayer como en el hoy. Y algo que se constata en esos relatos oficiales que existen sobre la historia contemporánea de Andalucía. Relatos del ayer que se construyeron pues, justamente en la etapa preautonómica y que se montaron, como me imagino que se ha ido argumentando pues, esta mañana, ¿no?, en ese paradigma, ¿no?, del atraso, del subdesarrollo, de la decadencia, y que dio lugar a esa historiografía del fracaso y a esa interpretación neo-regeneracionista. Y a esos relatos del hoy que ya se empiezan a construir pues justamente en el periodo autonómico, coincidiendo con la construcción de la España de la autonomía, y que coinciden sobre todo en un momento histórico concreto, ¿no?, que es, como digo, ya en la etapa democrática con ese proyecto autonómico, y que pretenden esos nuevos relatos sobre la historia de Andalucía pues superar aquella interpretación del atraso, de la decadencia, y al mismo tiempo hay que señalar que este tipo de relatos pues, van a coincidir con un momento historiográfico también muy interesante, y es que a partir de los 80 vamos a comprobar cómo se va a producir ese famoso desmigajamiento, ¿no?, de la historia, con la incorporación de nuevos enfoques al análisis histórico que tienen que ver pues, con la aparición de esa historia agraria ambiental, de esa historia de la familia, esa historia de la vida cotidiana, esa nueva historia económica o incluso la historia de las mujeres. Y también viene a coincidir con la aproximación de la investigación histórica a otras áreas de conocimiento como puede ser la antropología o como puede ser la sociología. Bien,
A pesar de la diferencia, ¿no?, de estos relatos oficiales sobre la historia contemporánea de Andalucía, porque, como he dicho, unos se construyen bajo ese paradigma del atraso frente a aquellos que tratan de superar precisamente este paradigma del atraso en ese momento concreto histórico y en esos cambios que están produciéndose dentro de la investigación histórica, tanto un relato como el otro tienen algo en común. Y ese algo en común es que todos tienen una perspectiva androcéntrica en mayor o menor intensidad. Esos relatos oficiales han partido desde esa perspectiva androcéntrica. Y en este sentido habría que señalar que tienen esa perspectiva androcéntrica porque, como digo, en mayor o menor intensidad, tanto un relato hecho en el ayer como un relato hecho en el hoy, y cuando me refiero al hoy me estoy refiriendo pues prácticamente hasta fines del siglo XX, hasta los años 90, unos y otros relatos pues de forma más o menos consciente omitieron una realidad genérica, y esa realidad genérica no es otra que el mundo contemporáneo occidental, a pesar de su diversidad, a pesar de las distintas latitudes en las que nos encontremos dentro de ese mundo occidental, pues lo cierto es que esos relatos no tuvieron presente que ese mundo occidental fue una fábrica de género construida de forma paralela al proceso de modernización industrial y al proceso de implantación del capitalismo. Y que esa fábrica de género alumbró un sistema de género que se va a convertir en el marco idóneo para el desarrollo de una serie de mecanismos de subalternidad que garantizaron, por una parte, la permanente desigualdad entre hombres y mujeres y, por otro, la permanente subordinación de las mujeres. Por otro lado, tanto un relato como otro, y de forma de nuevo más o menos consciente, dieron por buenos los estereotipos de masculinidad y feminidad que va a dar lugar ese sistema de género, estereotipos que mostraban la masculinidad como el mejor ejemplo de esa acción-producción que tenía lugar en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo político, y que tenía pues, una clara visibilidad y un claro reconocimiento social, frente a una feminidad que era el mejor ejemplo para estos relatos pues de la pasividad, de la reproducción, y que se desarrollaba en el espacio de lo privado, de lo doméstico, y que, a diferencia de la masculinidad y de esa acción-producción, pues no tenía ni el reconocimiento ni el respaldo social. Al mismo tiempo, tanto estos relatos, tanto de los relatos del ayer como del hoy, y de nuevo de forma más o menos consciente, unos y otros negaron la agencia de las mujeres andaluzas en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, incluso en el ámbito ambiental. Y dieron por buenas las fuentes primarias que iban produciendo el sistema de género, sin asumir sus limitaciones y sin hacer la conveniente crítica de género de estas fuentes. El resultado de todo ello, es decir, el resultado de esta forma de actuar de forma más o menos consciente, pues fue la aparición de un relato oficial de la historia de Andalucía contemporánea, como digo, androcéntrico, donde los varones van a ser presentados como los máximos artífices, como los protagonistas de los cambios políticos, de las transformaciones socioeconómicas, de todo ese avance hacia la modernidad, ¿no?, que se estaba llevando a cabo, incluida la conflictividad, una conflictividad más o menos espontánea, más o menos organizada. Todo era motivado por la acción de los hombres, ¿no?, de la población masculina andaluza. Y frente a esa consideración, pues las mujeres eran el mejor reflejo, como he dicho, pues de esa pasividad, y eran mostradas, en el mejor de los casos, cuando eran mostradas, pues como diría Tirso de Molina, como esas convidadas de piedra que ven pasar la historia pero no actúan en ella, no intervienen en la historia. Y al mismo tiempo, estos relatos que se van a construir en el ayer y en el hoy sobre la historia de Andalucía contemporánea, pues van a mostrarse incapaces de comprobar toda la complejidad y toda la riqueza de matices que estaba detrás del sistema de género, de sus fuentes y de sus estereotipos. Afortunadamente, pues este tipo de interpretaciones comienzan a cambiar, comienzan a transformarse, pues precisamente a fines del siglo XX, en los años 90, y ya sobre todo a partir del siglo XXI, con la consolidación
de la perspectiva de género, por parte o de la mano, fundamentalmente, de algunos historiadores provenientes de distintos ámbitos y que, como digo, van a dar lugar a una forma de pensar la historia contemporánea de Andalucía. Hay que decir que ese nuevo relato que va a proponer esta perspectiva de género, pues no pretende hacer un relato que sea una historia contributiva, es decir, poner las mujeres donde no había, ahora ponemos las mujeres, ni tampoco trata de hacer un relato victimista de las mujeres, sino de lo que pretende hacer o ha pretendido hacer una historia crítica que habla del peso del sistema de género en la historia contemporánea de Andalucía, que nos habla de la necesidad de tener en cuenta la agencia de las mujeres, la capacidad de actuación de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos de actuación, y también nos habla de la necesidad de entrar en debate, de polemizar precisamente con esos relatos androcéntricos que se construyeron en el ayer y en el hoy. Y todo ello para plantear la necesidad de un nuevo marco analítico basado en la interseccionalidad. Yo, precisamente, como iba a ser la segunda que iba a intervenir esta tarde y había visto el título que proponían los otros ponentes, pues iba a decir, como habrán dicho los profesores David Martínez y Manuel Martínez sobre la interseccionalidad, pues no iba a insistir en ello, digo, pero sí voy a insistir, porque ya que no hemos escuchado hablar de la interseccionalidad, pues diré el porqué. Esa interseccionalidad ofrece un nuevo marco analítico porque se incorpora al relato histórico el vector género, y es algo fundamental porque gracias a la incorporación de ese vector género al análisis histórico, pues podemos comprobar las enormes desventajas y discriminaciones que han sufrido las mujeres andaluzas a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, para alcanzar los recursos diversos, recursos educativos, de sanidad, de oportunidades en el empleo. Pero también la incorporación del vector género nos permite, dentro del análisis de la investigación histórica, nos permite pues hacer referencia a todas esas discriminaciones y desigualdades que han sufrido las mujeres para alcanzar la ciudadanía plena, aquello que Thomas Marshall hablaría de la adquisición de una serie de derechos muy amplios, desde derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Pero también la incorporación del vector género, si le sumamos otros vectores, que yo me imagino que es lo que iban a plantear mis compañeros David Martínez y Manuel Martínez, si le añadimos a esos al vector género otros vectores que conexionan, como por ejemplo la clase social, la etnia, que así aparece reflejado en el título que ellos proponían, pero yo incorporaría también los vectores que tienen que ver con el espacio, con la ubicación de las mujeres, sea en el espacio urbano o sea en el espacio rural, pues también se enriquece mucho más ese relato histórico, porque no conviene olvidar que también lo espacial determina, y las mujeres del mundo rural son doblemente marginadas, primero por ser mujeres y segundo por ser rurales. Por tanto, el espacio tiene un enorme peso en este sentido. Bien, esta interseccionalidad pues nos permite ver, por tanto, que el género es una categoría útil de análisis, primero para complejizar el relato del pasado y segundo para abandonar la simplificación que antes nos ofrecían esos relatos oficiales que tienen ese sesgo antropocéntrico. Hay que señalar, llegado a este punto, pues cuáles serían las aportaciones, ¿no?, más nítidas, más interesantes que se han venido realizando en las últimas décadas en la historia de Andalucía contemporánea si aplicamos precisamente esta perspectiva de género. Y yo la agruparía, ¿no?, en estas cuatro grandes líneas temáticas, ¿no? Por un lado, aquellas que tienen que ver con el análisis de los mercados de trabajo y con la estructura ocupacional de la Andalucía de los siglos XIX y XX. En segundo lugar, yo destacaría esta otra línea temática que tiene que ver con las identidades y las relaciones de género que se van a producir en el seno de culturas políticas como el liberalismo, como el socialismo, como el republicanismo o el internacionalismo a lo largo del siglo XIX y primer tercio del siglo XX.
aquella otra línea temática que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía femenina y la acción política de las mujeres durante ese mismo periodo, y en una cuarta línea de investigación que tiene que ver y que está resultando enormemente interesante por algo que voy a señalar a continuación, que es la emergencia de esos contramodelos femeninos contrarios a los establecidos por los sistemas de género, tanto en el ámbito urbano, pero especialmente en el ámbito rural. Todas estas líneas temáticas tienen algo en común, y es que las personas que se han ocupado de desarrollarlas han llevado a cabo una profunda revisión crítica de las fuentes clásicas, y al mismo tiempo le ha permitido destacar esa agencia de las mujeres. Entre esas revisiones, ¿no?, y puesta al día de las fuentes clásicas, podríamos citar fundamentalmente lo que tiene que ver con los datos censales, con la documentación notarial, con otro tipo de documentos muy diversos, ¿no?, incluso que tiene que ver con el soporte visual, la fotografía, los documentales, la filmografía. Fuentes que a veces se han empleado para construir esos relatos oficiales androcéntricos que he señalado con anterioridad, pero que ahora, a la luz de la crítica de género, nos han permitido, pues, ofrecer nuevos matices a esas investigaciones. Esto es lo que nos encontramos, por ejemplo, cuando analizamos los mercados de trabajo. Tenemos que tener en cuenta, como ha señalado esa revisión de las fuentes, esa crítica de las fuentes desde la perspectiva de género, que todos estos mercados de trabajo que se van a ir construyendo en Andalucía, tanto en la Andalucía urbana como en la Andalucía rural de los siglos XIX y primer tercio del siglo XX, incluso a lo largo del siglo XX, podríamos decirlo, pues se han hecho o se han ido construyendo desde una perspectiva masculinista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que tener en cuenta que cuando se produce la implantación del capitalismo, pues se va a producir automáticamente una división sexual del trabajo, donde el hombre va a ser considerado como el responsable del mantenimiento económico de los hogares. ¿Y qué va a provocar esta consideración del hombre como el responsable del mantenimiento económico del hogar? Pues que las mujeres sean expulsadas del mercado de trabajo, o bien sean expulsadas a los márgenes de esos mercados de trabajo. Por otro lado, a pesar de esta realidad, lo cierto es que la revisión crítica de las fuentes, la revisión crítica de esas fuentes, lo que vienen a poner de manifiesto es que, sin ser eso algo que debemos perder de vista, esa división sexual de trabajo, con esa idea del hombre como responsable económico del hogar, lo cierto es que a lo largo del siglo XIX y XX se detecta una alta tasa de actividad femenina de mujeres solteras, incluso de mujeres casadas, en los mercados de trabajo andaluces, tanto rurales como urbanos, ¿no?, de la contemporaneidad. ¿Esto qué ha traído consigo? Pues que gracias a esa crítica de fuentes, a esa revisión de las fuentes, pues se cuestione el modelo evolutivo de la actividad femenina, que hasta ahora se venía representando con una U, es decir, que haya dos picos donde hay una alta presencia de mujeres en aquellas economías agrarias artesanales y en la economía altamente terciarizada, y un descenso cuando se produce la aplicación de un modelo fabril, de un modelo industrial. Pues todo esto se ha puesto en cuestión. Como se ha puesto también en cuestión el hecho de que las mujeres estuvieran condicionadas, ¿no?, por las cargas reproductivas. También se señalaba que esto provocaba que esas cargas reproductivas, pues, impidieran que las mujeres se incorporaran a los mercados de trabajo. Bien, pues esto también se ha rebatido, y se ha rebatido teniendo en cuenta las múltiples y variadas estrategias familiares que se van a poner en marcha por parte de familias urbanas, pero sobre todo de familias rurales. Y entre esas estrategias, pues, está el retraso de la edad matrimonial, el retraso de la fecundidad, o algo muy interesante, que es el desarrollo de esa corresidencia, que es decir, que son las acciones de solidaridad que emprenden las propias familias, y que permite la presencia de, por ejemplo, las abuelas o de otras figuras femeninas que hacen ese trabajo de reproducción, ¿no?, de cuidado de las familias, mientras que las madres están acudiendo a los mercados de trabajo. Es algo muy interesante que se está poniendo de manifiesto en cuanto a la investigación histórica que se está llevando a cabo. Esto nos lleva también a hablar de otra novedad, ¿no? Bueno, una novedad que ya no es tan novedoso, porque esto ya se viene planteando desde hace tiempo, pero que esa revisión de las fuentes de
de las fuentes históricas pues permiten comprobar esa doble presencia femenina, es decir, las mujeres trabajan, las mujeres han trabajado de siempre y hay que destacar esa doble presencia femenina, una doble presencia que hace que las mujeres estén en el ámbito de lo público, pero también en el ámbito de lo privado. Y lo cual conecta pues, con los usos diferenciados del tiempo, que hacen que las mujeres pues, sean las receptoras en mayor cantidad de ese trabajo doméstico, de ese trabajo de cuidado que se desarrolla precisamente fuera del mercado normalizado, ¿no? De ese mercado que es el que cuenta, el que tiene visibilidad, el que tiene pues, ese reconocimiento social. Bien, estos trabajos que insisten en la importancia que proviene, ¿no? Pues de la teoría feminista, lo que ha puesto de manifiesto que esos trabajos que se realizan en el ámbito de lo doméstico y del cuidado pues son fundamentales, y son fundamentales por varias razones, porque gracias a ese trabajo doméstico y de cuidado que no se contabiliza en las fuentes, pues tan importante como aquel que sí se contabiliza en las fuentes para garantizar la reproducción social, la estabilidad social e incluso para el funcionamiento de la economía capitalista. Esto es algo pues enormemente interesante y que rompe pues con todas las interpretaciones que se habían planteado hasta ese momento. Luego nos encontramos con otro grupo de investigaciones que se vienen realizando también en los últimos años, que tienen que ver con la construcción de la ciudadanía femenina, la acción política y la construcción de esos contramodelos contrarios a esos modelos de género que se imponían por determinados sistemas de poder, ¿no? Y las investigaciones que se realizan dentro de este bloque, hay que decir que todas esas investigaciones plantean la necesidad de polemizar con conceptos falsamente neutros desde su formulación. Polemizar con conceptos como la clase, el mercado, la propiedad, el Estado, la ciudadanía, la igualdad, porque parte también de un sesgo de género, tiene un sesgo de género y masculinista, ¿no? También, que al igual que pasaba con los mercados de trabajo. Entonces hay que polemizarlo y explicarlo adecuadamente, porque son conceptos que si los consideramos que son neutros, pues evidentemente no encajan bien para explicar la situación de las mujeres. Esa línea de investigación pone de manifiesto, y de nuevo gracias a toda esa revisión de fuentes y la incorporación de otras nuevas, que las mujeres, frente a esa idea de pasividad, esas convidadas de piedra que ven pasar la historia y que no actúan sobre ella, pues fueron sujetos activos, sujetos autónomos e incluso subversivos, que tratan de transformar la realidad que tenía planteada. Ellas intervienen, las mujeres andaluzas intervienen en la vida pública, intervienen en la vida política, en la vida social, transforman con sus acciones los marcos culturales, los marcos legales, los marcos ideológicos que tradicionalmente le habían subordinado. Por tanto, tienen agencia, tienen capacidad de transformación de la realidad que tienen planteada alrededor. Esa agencia de las mujeres, que es tan importante, quiero destacar algo que en lo que actualmente nos encontramos trabajando un grupo de personas y que creo que es que tiene enorme interés, no solamente porque lo haga yo, sino porque está centrado en el hecho de las mujeres rurales, ¿no? En el ámbito de lo rural, ¿no? Y por algo que voy a señalar a continuación. Y es que esa agencia que se está detectando en las mujeres rurales pues va a poner de manifiesto cómo estas mujeres se van a rebelar contra los sistemas de poder y de género que van a existir en unos determinados momentos concretos de la contemporaneidad. Esa agencia de mujeres pues ha llevado a cabo o han permitido que estas mujeres construyan unos contramodelos subversivos, contrarios, como digo, a los contextos no democráticos, y va a permitir el desarrollo de actitudes y valores democráticos, lo cual va a favorecer luego la ampliación de los derechos democráticos. Y ejemplo en este sentido de esos contextos no democráticos, la dictadura franquista, evidentemente. La dictadura franquista y concretamente esa dictadura tan larga pero concreta, nosotros nos detenemos en los años 50 y 60, que es cuando tiene lugar una emigración tremenda en Andalucía y que va a afectar fundamentalmente a la población masculina. Una población masculina que se marcha de forma de forma amplia, ¿no? Hasta casi 2 millones de andaluces van a abandonar a Andalucía
Andalucía en esos años y va a provocar que en algunos municipios pues se pierda hasta 1/3 de la población. Algunos municipios de Andalucía, también lo estamos comprobando, estamos haciendo comparaciones con otra región que también se va a ver afectada por estas migraciones, como el caso de Extremadura, pues pierden hasta 1/3 de la población masculina. Claro, esta situación provoca que esas mujeres que se quedan, esas mujeres que no se marchan, que son las mujeres de pueblo que se quedan en sus lugares de origen, pues empiecen a transformar sus roles, los roles tradicionales que hasta ahora se le había otorgado y que le había impuesto la dictadura franquista. Ahora estas mujeres comienzan a convertirse ante la ausencia de sus maridos, muchas de ellas esas ausencias son largas, incluso definitivas, muchas van a ser abandonadas, tenemos testimonios en las que los maridos pues inician una nueva relación en los lugares en los que se marcha, fundamentalmente al extranjero, y son abandonadas, y estas mujeres se convierten en lo que se conocen como las figuras de las viudas blancas, esas viudas de vivos que no han perdido al marido pero la han abandonado, o bien tienen una larga ausencia que hacen que prácticamente estén solas, ¿no? Esas viudas de vivos de las que hablaba Rosalía de Castro. Bien, pues esas mujeres, a partir de ese momento, esas mujeres de pueblo, y me gusta hablar de ellas, de mujeres de pueblo, porque así se identifican ellas, ¿no? También un poco de reivindicación frente a esas mujeres de la ciudad. Esas mujeres de pueblo, ante estas ausencias prolongadas o definitivas de los maridos, pues se van a convertir en cabezas de familia. Y esto, claro, al convertirse en ellas en cabezas de familia, pues tienen que empezar a tomar decisiones. Y esto es un primer paso para conseguir ese empoderamiento, ¿no?, tan importante. Se convierten en cabezas de familias, tienen que empezar a tomar decisiones, y esto hace que se conviertan en sostenedoras de hogares. Ya no solamente tienen que ellas tener ese papel de sostenimiento económico de la familia, seguir realizando ese cuidado de la familia, sino que también se van a convertir en sostenedoras de las comunidades, de sus propias comunidades. Muchas de estas mujeres, a la hora de entrevistarlas, ponen de manifiesto cómo ellas tomaron como iniciativa para conseguir recursos, bien porque lo que le enviaban el marido, esas divisas, pues eran escasas, no daban para el mantenimiento de la familia, tuvieron que emprender ellas otras actividades, se tuvieron que poner a trabajar, y se pusieron a trabajar creando pequeños negocios, dando lugar al desarrollo de un tejido empresarial modesto en sus propios municipios, que vino muy bien para sostener las propias comunidades. Muchas de ellas pues abrieron negocios como panaderías, peluquerías, mercerías, tabernas o tiendas de ultramarinos, y esto pues afortunadamente también contamos, algunas de ellas nos han ofrecido pues sus propias fotografías, ¿no?, de aquella época, pues estos pequeños negocios de los pueblos donde ellas pues realizaban pues trabajos muy feminizados, pero que luego servían, ¿no?, para el mantenimiento de sus familias, pero también del mantenimiento, abastecimiento de esas comunidades rurales que habían perdido una amplia masa de población, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener muy presente. Por supuesto, trabajos muy diversos y que rompían precisamente con ese modelo de género que estaba pues planteando el franquismo, con ese discurso oficial de que la mujer, como estableció en el Fuero del Trabajo del año 38, pues ante todo la mujer había sido rescatada de la fábrica, ¿no?, para que volviera al hogar y desempeñara ese trabajo de cuidadora, de esposa amamantísima, etcétera. Bueno, pues todo esto a través de las imágenes, a través de las fuentes orales, como hemos detectado, tenemos ya varias entrevistas en las que nos hablan pues precisamente de esas largas ausencias de los maridos y algunas definitivas. Si lo contrastamos también con otras fuentes como la prensa local, provincial y nacional, los censos de población, los informes gubernamentales, las actas de las comisiones permanentes de las diputaciones provinciales, o incluso de la información que está presente en los propios archivos municipales, donde encontramos registros administrativos de los ayuntamientos, de entrada y salida, donde hay correspondencia que las mujeres intercambiaban, ¿no?, pues con el ayuntamiento.
si comprobamos o examinamos las actas municipales o los registros civiles de los municipios, nos encontramos precisamente a mujeres que están en movimiento, a mujeres que no son pasivas, a mujeres que se están metiendo en los espacios de los hombres, en la administración pública. Muchas de ellas se dirigen directamente al alcalde o a los concejales. ¿Para qué? Para desempeñar actividades que son fundamentales. Por ejemplo, la compra y venta de las tierras, para mantener el patrimonio familiar, para llevar a cabo algún tipo de mejoras dentro de las casas y necesitan ese permiso del ayuntamiento. Ellas tienen que atravesar el umbral de la puerta del ayuntamiento, es decir, se tienen que ir al espacio de lo público, el espacio exclusivo de los hombres, y ellas entrar en ese mundo de negociación de los hombres, y eso le está dando a ellas pues cada vez más empoderamiento. Muchas de estas mujeres te vienen a señalar que ellas no sabían ni leer ni escribir. Cuando los maridos deciden irse, pues no saben ni leer ni escribir, y muchas de ellas tuvieron que empezar a recibir pues clases particulares en colegios nocturnos, escuelas nocturnas que se ponen en marcha para saber interpretar, como ellas dicen, las correspondencias que le venían de la administración local, que le venían incluso del banco, porque ellas también empiezan a comprar y empiezan a financiar. Ellas tienen que comprar a plazo. ¿Qué compran a plazo? Una cosa muy interesante, porque se van a convertir también en un contramodelo de mujer consumista. Empiezan a llegar pues las primeras televisiones a los hogares, las primeras lavadoras, es decir, unos electrodomésticos que traen consigo una mejora, y ellas compran a plazo, y ellas tienen que saber interpretar con el banco cómo tienen que hacer pues todo este tipo de gestiones. Por tanto, ellas empiezan a meterse en ese mundo de hombres que hasta ahora sería exclusivamente era algo que realizaban solamente los varones. Y también tienen algunas que ellas aprender a conducir. Cuando conducir en los años 50, 60, especialmente en los 60, pues era algo impensable para las mujeres. Muchas de ellas dicen, es que mi marido no estaba, y cuando yo tenía que ir a la ciudad o tenía que ir a otro municipio de mayor tamaño cercano, pues no quería depender de nadie, pues se sacaron el carnet de conducir, y esto le dio una clara independencia, ¿no? Evidentemente, una clara autonomía. Todo tipo de acciones que estaban rompiendo, como digo, con esos modelos de género tradicionales, modelos de género clásicos, modelos de género que habían sido impuestos por la dictadura, y empiezan a aparecer unos contramodelos desarrollados por las mujeres del mundo rural. Unos contramodelos, que podemos decir que unos contramodelos mucho más modernos, mucho más conectados de lo que se pensaba pues con ese mundo urbano, y que a la larga fue fundamental, como digo, para lo que he señalado al principio, para crear actitudes y valores democráticos, pensar que se puede funcionar de otra manera diferente a como el discurso oficial le había planteado, y va a ser un detonante para luego la llegada de la democracia. Es decir, estas mujeres no van a dar luego un paso hacia atrás, sino todo lo contrario, van a convertirse en sujetos que van a reclamar esa igualdad incluso en democracia. Ya en democracia van a crear sus propias asociaciones de mujeres rurales para seguir defendiendo sus identidades y sus necesidades. ¿Por qué digo que todo esto es importante? Porque también se viene a romper, además de mostrar el periodo de la inmigración, de esa inmigración tan importante en Andalucía de los años 50 y 60, hasta ahora se había analizado la migración desde una perspectiva pues del hombre que se marcha, el hombre que se va, la incidencia de la inmigración masculina, pero no se había analizado qué pasa con las mujeres que se quedan en los pueblos, qué pasan con las mujeres de pueblo, qué pasan con esas viudas blancas que se van a convertir en las sostenedoras de la familia y de las comunidades rurales. Y por tanto es muy interesante, porque al mismo tiempo, además de abrir una nueva línea de investigación y un tema pues que consideramos que es enormemente interesante y que contribuye también para esa historiografía que en la que se está trabajando para explicar cómo llega la democracia, ¿no?, en el mundo rural y en Andalucía. También es verdad que este tipo de investigaciones pues rompe con esa historia urbanocéntrica, ¿no?, que parece que todas las transformaciones pasan por las ciudades, ¿no?, y que pasa fundamentalmente por los hombres y las mujeres que viven en la ciudad. Aquí, con esta investigación, se trata de evidenciar que la historia es mucho más compleja, mucho más rica, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para acabar con esos discursos tradicionales, con esas visiones oficiales que hasta ahora pues, hemos tenido de la historia contemporánea de Andalucía. Y ya está. Y muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Teresa. Te has ajustado perfectamente al tiempo. De hecho, contaba con que podría incluso prolongar más, pero me ha parecido muy interesante y muy oportuna tu aportación. No sé si alguien de las presentes queréis intervenir, hacer algún tipo de pregunta o reflexión. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por este fabuloso recorrido tan sumamente interesante y por mostrarnos los avances, ¿no?, que vais haciendo en el marco del proyecto, que son riquísimos. Yo quería preguntarte sobre estas viudas blancas, ¿no?, estas mujeres abandonadas, que me han parecido muy interesantes, que me pregunto qué imagen existía de ellas en los pueblos, ¿no? Si encontraron resistencia dentro del propio pueblo, ¿no?, cuando en el momento en el que tenían que asumir esos roles que no estaban a priori asignados a ella. Y una segunda pregunta, aunque fueron una minoría, si habéis tenido ocasión de también estudiar a las pocas que sí emigraron, a las pocas mujeres de pueblo que, bueno, que salieron, que se fueron a otras ciudades y que además también sobre las que se creó una imagen determinada. Estoy pensando ya no solo las que fueron a otras ciudades de España, incluso las que emigraron a Francia, pienso en la imagen de la Conchita, ¿no? Y todo el discurso de género y de clase que gira en torno a ello y que tiene como paradigma, bueno, pues esa mujer del mundo rural andaluz, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, Alba, por la pregunta. Bueno, ¿respondo o qué? Pues, si te parece, cogemos 3 palabras y agrupamos la respuesta. Bueno, sí. Mira, yo te quería preguntar si estas mujeres, estas viudas blancas, llegaron algunas a reconstruir sus vidas, porque entiendo que al no morir los maridos no tenían una nulidad matrimonial, sino que en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, pudieron formar nuevas relaciones o una nueva familia. Muchas gracias. ¿Había otra palabra por ahí, puede ser? ¿No? Ah, sí. Buenas tardes, Teresa. En primer lugar, agradecerte tu intervención. Bueno, precisamente escuchando acerca de las viudas blancas y tal, se me ha venido a la cabeza una lectura que tuvimos precisamente con David Martínez en clase sobre una economista india llamada Veena Agarwal, que bueno, ella entiende el día a día de las mujeres como una negociación, ya no solo con sus maridos, sino en general con todo su entorno, con todo su contexto, un contexto eminentemente pues, machista. Y también pues escuchando sobre las viudas blancas, sobre aquel momento en el que los maridos se van y entonces ellas tienen que empezar a buscarse sus propios recursos. Bueno, se me viene a la cabeza un concepto que también utiliza la escritora, que es la posición de retirada de las mujeres, que claro, habla de que conforme más recursos consiguen tener estas mujeres, mayor es su capacidad para abandonar su situación en el hogar o para esta negociación, ¿no? y mejorar su posición en la sociedad. Bueno, entonces yo te quería preguntar acerca de si esta acumulación de recursos le daba a las mujeres la capacidad para emigrar y si habíais estudiado casos que así fuesen, pero bueno, como ya lo ha preguntado la compañera, pues bueno, sí te quería preguntar si también a la hora de estudiar a las mujeres esta negociación queda patente y se puede ver de algún tipo. Muy bien. ¿Hacemos una primera tanda de respuestas y luego hacemos otra? Bueno, en primer lugar, nosotros el interés lo hemos puesto a las mujeres que se quedan, porque ese es el interés que tenemos, ¿no? Cómo se desenvuelve la vida de estas mujeres que se quedan en estos pueblos y qué actividades llevan a cabo. Y entonces, algunas se marcharon, incluso algunos maridos luego tiraron de las mujeres, incluso reconstruyeron allí pues su familia, evidentemente, que si eso pasa no solamente fuera en el extranjero, sino que pasa aquí mismo, ¿no? En esa migración interior que tiene lugar desde Andalucía pues a ese polígono irregular que se forma entre los vértices Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, ¿no? Con Zaragoza un poquito allí en medio, ¿no? Ahí hay muchas familias de andaluces y andaluzas que luego se trasladan a los pueblos primitivos. Entonces, sobre eso creíamos que ya había más cosas hechas. Efectivamente, estas conchitas pues ya se ha trabajado, ¿no? Esas mujeres también dependientes que se van allí, son mujeres solteras que se van lejos de casa lejos de casa
que me he acordado de tu trabajo. Y eso ya lo teníamos, o sea, era más conocido, pero a nosotros nos interesaba, como digo, las mujeres que se quedan, ¿no? Cómo se desenvuelven estas mujeres que se quedan. Entonces, la visión que se tenía de estas viudas blancas, ¿no?, por parte de los pueblos. Pues mira, estas mujeres, por el relato, ¿no?, y ya os digo que aquí estas entrevistas son muy ricas, atravesaron varias fases, ¿no? Las viudas blancas hacen referencia a esas mujeres que fueron abandonadas, que los maridos pues rehacen su vida lejos, en el extranjero fundamentalmente, y se enteran ellas de forma pues muy dramática. Algunas de ellas nos dicen que, claro, estamos hablando de principios de los 60, no hay teléfono, la comunicación pasa por la carta, telegrama, y algunas de ellas te dicen, yo es que después de 2 o 3 meses sin tener noticias de mi marido, pues resulta que un vecino que también que había emigrado y que estaba en la misma ciudad suiza que estaba mi esposo, pues me dice, mira, tu marido no te escribe, no porque esté malo, porque ya, claro, te dicen, le ha pasado algo, está enfermo, lo han hospitalizado, no tengo noticias. Va al ayuntamiento, pregunta a ver de qué manera se puede buscar información, no la encuentra, hasta que ya un vecino le dice, mira, tu marido ya se ha casado y ya tiene una relación con otra mujer. Entonces, esa primera fase es la del drama, ¿no? El drama, pues mujer que se siente avergonzada, porque en ese momento, claro, ha sido abandonada por el marido. Y ya sabemos que en este momento la víctima pues se convierte como una especie de mujer que ha provocado que el marido la abandone, ¿no? Entonces pasa por esa vergüenza de no querer salir de casa, esa vergüenza que la lleva, como te dice algunas de ellas, pues estar noches y días llorando en casa, ayudada por la familia más cercana, que está manteniendo a ella, y si tiene hijos, pues a los hijos, hasta que llega ya, esa es una primera fase, llega una segunda fase en la que ya pues se rehace de ese momento y tiene que empezar, porque son mujeres jóvenes, normalmente son mujeres que tienen 20 y pocos años, 28, 29 años, y que se encuentran con esta situación. Entonces son mujeres que, gracias a la solidaridad inicialmente de la familia y de las amistades más estrechas, pues empieza a rehacer su vida. ¿Cómo? Trabajando. Tiene que trabajar porque todo el mundo dice, tú tienes que sacar adelante a tus hijos. Y entonces eso es un primer paso para iniciar esa nueva etapa. Esa nueva etapa en la que ya incluso tienen una buena consideración en el pueblo. Ha pasado de la vergüenza, del no querer saber nada de nadie, estar encerrada en casa, a una etapa en la que dice, he sido abandonada, pero ahora ya se señala al culpable, no decía al hombre, se ve como el culpable. Incluso luego hay otras, las historias son mucho más largas, hombres que luego regresan buscando de nuevo a su familia, quieren en el reencuentro con los hijos, y ahí se produce otra situación que el pueblo no ve bien a ese marido que después de haberse marchado pues le ha creado esa situación. Bueno, pero esa fase de que las mujeres dan el paso y que ya ellas se ven que son capaces de mantener a sus hijos, realizar cualquier tipo de actividad, sea la que sea. Por eso he puesto estas fotos, porque son muy interesantes. Mujeres que abren pues tiendas de ultramarinos y se convierten ellas en las dueñas, regentan esas tiendas y otras peluquerías, etcétera. Pues dice, esto vemos que nosotras podemos hacerlo, es decir, estamos cuidando a nuestra familia, estamos cuidando a nuestros hijos, pero al mismo tiempo estoy yo mostrando que soy capaz, a pesar de no tener una persona, la figura masculina al lado. Entonces entramos en otra fase y que es muy bien valorada por el pueblo, porque ya el culpable ya se señala que el que está en Suiza o está en Alemania o está en Francia, está en otro lugar. Entonces hay distintas fases. Y esta fase es muy interesante porque son las iniciativas, ¿no? Cuando la toma de conciencia, podríamos decir, de la mujer que abandona un modelo tradicional de mujer que está en casa, que está cuidando a su familia, que no sabe leer ni escribir y empieza a tomar iniciativas para coger las riendas de su vida, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque luego estas mismas mujeres, cuando sus hijas, principalmente sus hijas, son mayores, ellas son las primeras que animan a sus hijas a que se vayan a la ciudad para estudiar en la universidad. Yo no quiero que tú te quedes aquí y que pases por esta vida que he pasado yo. Entonces eso también es muy interesante porque vas conectando esas historias de vida de largo plazo que muestran cómo mujeres se animan a las mujeres para que tengan esa capacidad, ¿no?, de buscar ese emprendimiento y esa autonomía fuera. Y
Esto, evidentemente, muchas mujeres, me preguntabas tú por la reconstrucción, ¿reconstruyen su vida? Las que hemos preguntado normalmente no reconstruyen su vida, porque ellas, bueno, también hay que entender el momento cultural en el que, no digo que no lo sea, pero coincide que las personas que le hemos entrevistado, que tenemos entrevistas, pues no reconstruyeron su vida, simplemente se consideran que son mujeres. Ellas pues hablan, dice, cuando pudieron divorciarse ya de forma oficial, pues se divorciaron, evidentemente, porque el franquismo no contemplaba el divorcio, eso era otro drama. Una de ellas nos contaba que el marido se había llevado a Suiza pues todo lo que eran los libros de familia, y claro, cuando las mujeres tenían que ir al registro civil para que le hicieran nuevos libros de familia, pues ella dice, no, usted ya tiene un libro de familia, es que mi marido me ha abandonado, mi marido se ha marchado, dice, usted está casada, como diciendo, no nos cuente nada si usted sigue casada y usted tiene un libro de familia. Y era un drama porque no tenían papeles, no tenían ningún tipo de documentación oficial. Entonces, estas mujeres, por lo menos las que nosotros hemos entrevistado, no reconstruyeron su vida, digo, con otras personas, ¿no? Reconstruyeron de otra manera, pero no emparejándose con otras personas, pero no quiere decir que no lo hubiera, que probablemente, evidentemente, que hubo mujeres pues, que van a rehacer su vida con otras parejas. Muy bien. Había una reflexión también, me parece. Por ahí, una pregunta. Bien, muchas gracias, Teresa, por tu magnífica reflexión, conferencia. Al hilo de lo que han dicho otras compañeras sobre las viudas blancas, me parece totalmente sorprendente que las mujeres se convierten, estas viudas blancas, en sujetos, verdaderos sujetos activos, que no solo tienen agencia, sino que siguen adelante sin ese tutor, sin ese varón que las está controlando y las está supervisando. Un control que va más allá de lo jurídico estrictamente, y es un control del cuerpo, que podemos decir, ¿no? Y yo quería hacerte varias preguntas. En este marco patriarcal que estamos analizando, quería saber si los hijos varones de estas viudas blancas, cuando crecieron, asumieron el rol masculino que ese padre que ya no volvió había dejado y habían asumido ellas en las casas, o estas mujeres mantuvieron ya a lo largo de su vida en esa familia, en ese núcleo familiar, ese rol asumido. Como has dicho, que no tenéis ejemplos de esas mujeres que, digamos, que se volvieron a casar y demás. En mi entorno en Alhama sí que tenemos un ejemplo de una mujer, que conoces ya el caso de Pepe Calleja, su madre, a su marido lo mataron cuando de la guerra, y en este caso ella sí se volvió a casar, siendo ya viuda blanca, siguiendo adelante con su familia. Había muerto en este caso su marido, bueno, había abandonado y luego había muerto, digamos, en el exilio también. Siguió adelante y se volvió a casar. Sí, es un ejemplo, en fin, muy concreto. Gracias. Muy bien. Bueno, primero, aunque nos estamos centrando en el ejemplo de las viudas blancas, hay que decir que hay mujeres que sus maridos se marcharon a la emigración, no era de larga duración, que iban y venían, y también responden a estos modelos de mujeres que toman decisiones y que emprenden cosas. Digo, no vayamos a pensar que las viudas blancas solamente hicieron estas cosas porque son las menos. Las que fueron abandonadas por los maridos, pues fueron las menos, ¿no? Digo, luego hay un enorme número de mujeres que los maridos se marcharon a la inmigración, pero ellas desempeñaron también estos papeles, ¿no? Estos se convirtieron en estos contramodelos, ¿no? En estos ejemplos de contramodelos. Dicho esto, bueno, hay que señalar que nosotros nos estamos fijando fundamentalmente en las mujeres, es decir, lo que no hemos fijado solamente en un dato que va más allá de las propias mujeres, que cuando tenían hijas, ¿qué hacían con estas hijas? Y como he dicho, la mayoría, si las hijas querían estudiar y veían que tenían posibilidad de seguir formándose, ellas automáticamente la animaban a que se fueran. Y algunas, pues evidentemente que se fueron, otras se quedaron, pero es muy interesante. Con respecto a los hijos, pues evidentemente que los hijos van a seguir la evolución que tengan que seguir. Algunos se fueron también a la universidad, pero no queremos verlo como que va a asumir, digamos, el rol de cabeza de familia, porque eso sería restarle entonces a ellas protagonismo. Entonces, pues evidentemente que los hijos varones pues desarrollarían su vida la que tuvieran que hacer. Nosotros queremos poner siempre el acento en estas mujeres y hacer ese seguimiento, porque ellas, todas ellas, que hasta las que tenemos hasta ahora bien constatadas, lo que te ponen de manifiesto que hasta su jubilación, ellas, desde que o el marido la abandonó o
o incluso ya cuando el marido regresó, porque luego a partir de los 70, con la crisis económica, pues evidentemente se produce la llegada, el regreso de muchos emigrantes. Incluso eso es también muy interesante porque muchas de estas mujeres dicen, claro, mi marido ahora regresa, se pone a trabajar y dice, pero yo continúo trabajando porque yo quiero tener mi propia autonomía, dice, y algunas de ellas se resistieron. Bueno, es que también complementaban, ¿no?, con sus ingresos por la vida familiar. Y ellas se resisten, dicen, no, yo estoy trabajando y quiero seguir trabajando. Si yo regento pues un negocio, pues lo sigo aunque haya venido mi marido. Digo, eso es muy interesante, ¿no? También mujeres que se resisten. Luego, pues llegado un momento a que viene el marido, dice, viene la figura, el pater familia, ¿no? Y ahora hay que dar el paso atrás. Dice, no, yo sigo con mis 13 y por eso digo que en la parte ya de la transición política e incluso ya en la democracia, para el asentamiento de estos valores democráticos va a ser fundamental. Pero nosotros nos fijamos sobre todo en la trayectoria vital de estas mujeres, para que no se distorsione mucho. Yo sí tenía alguna pregunta que te quería hacer. Bueno, sobre todo destacar mucho, precisamente como ha señalado Teresa, la complejidad y la riqueza, digamos, ¿no?, que nos permite precisamente esta aproximación a un fenómeno tan importante como es la migración, ¿no?, en la historia contemporánea de Andalucía. Y sobre todo esa visión, ese acercamiento a la realidad rural, ¿no?, digamos, de las comunidades rurales, ¿no? En el caso concreto que estáis trabajando me parece interesantísimo. Sabemos por las investigaciones y por lo que se conoce sobre el tema que precisamente la emigración que se produce a los países de Europa a partir de la década de los años 60 varía en función del contexto, varía en función del país a donde se dirige esa emigración por una cuestión clave, que es la cuestión de la reagrupación familiar, ¿no?, la posibilidad de que los migrantes pudieran llevar o no a sus familias con ellos, ¿no? Sabemos que Francia sí fue más permisiva, pero que, por ejemplo, países como hemos mencionado, como Suiza o como Alemania, efectivamente sí que responden mucho más a esa figura de como lo has definido, ¿no?, del male breadwinner, ¿no?, del cabeza de familia, que es el que gana el pan y que es el que lleva de alguna manera. Entonces, me parece una línea interesante y te quería preguntar si estáis trabajando el papel de las remesas, que me parece que es fundamental como mecanismo de desarrollo y qué papel desempeña en las comunidades rurales, la cuestión de las remesas y el uso que se hace de ellas, ¿no? La cuestión del retorno me parece también muy interesante, es decir, qué porcentaje, digamos, de estas familias vuelven a las comunidades rurales y qué porcentaje de ellas ya nunca más vuelven, ¿no? Es decir, cómo se producen ese tipo de ruptura. Y luego había otros dos temas que me parecen muy interesantes, ¿no?, y que además, precisamente con David Martínez lo hemos comentado alguna vez por el trabajo que él hace, que me parece muy interesante cómo él trabaja, sobre todo en la época anterior, en la década de los 20 y los 30, la cuestión del servicio doméstico. Y me gustaría saber si habéis podido trabajar en las comunidades rurales el papel que pueda desempeñar en el trabajo femenino la cuestión del servicio doméstico, por una parte, en las comunidades rurales, o sea, en qué papel, de cómo queda eso. Y ya por último, otro tema que me interesa y que creo que, porque los ha ido, o sea, me parece tan rico y tan compleja, digamos, la mirada que estáis lanzando, que me interesa mucho también la cuestión de la participación política. Es decir, si estos procesos, de alguna manera, a partir fundamentalmente del año 79, de las primeras elecciones municipales, en esos municipios van a, de alguna manera, traducirse en un acceso de la mujer al terreno político y incluso, no sé, a los casos que hayáis podido documentar sobre el tema. Bien, pues empezando por esto último. Ya en el periodo de la transición a la democracia, muchas de estas mujeres, como he dicho antes, van a convertirse en protagonistas de la creación de las asociaciones rurales, las asociaciones femeninas rurales, porque en un momento ya democrático y donde el derecho a la asociación pues es permisivo, pues muchas mujeres comprueban cómo, a pesar de que se ha implantado la democracia, a pesar de que existe un artículo 14 que es la Constitución de 1978 que dice que todos los ciudadanos de este país y las ciudadanas de este país son iguales ante la ley y tienen las mismas oportunidades, pues están comprobando que no y que se está incrementando con ellas la desigualdad por el hecho de estar en el mundo rural. Y entonces crean unas asociaciones para llamar la atención a la administración pública diciendo: esto no se está cumpliendo porque las mujeres seguimos sin tener posibilidad de ser, por ejemplo,
estar al frente de la explotación agrícola, no podemos estar en la OPA, no podemos estar como representadas en las organizaciones profesionales agrarias, y si lo estamos en lugares marginales donde no estamos tomando ningún tipo de decisión al respecto. Y la Administración Pública al mismo tiempo está elaborando cursos de formación para los agricultores en masculino plural. Nunca se habla de agricultoras, como ellas dicen, nunca el término agricultora es mucho más reciente, que nunca se hablaba a ellas de agricultoras, se hablaba pues de mano de obra familiar, las colaboradoras del agricultor, pero siempre, incluso en democracia, ¿no? Y hay documentación que así te lo dice. Entonces, en esos cursos de formación, los que se le daban a los agricultores iban destinados a una capacitación mucho más mecanizada de esa nueva agricultura que está mecanizada, industrializada, que está más volcada al mercado, incluso empieza a conectarse esa agricultura con el mercado internacional, dentro de esa economía globalizada que empieza a funcionar claramente a partir de ese momento, mientras que a las mujeres se le da una formación de el embellecimiento del hogar. Ahora todo lo que empieza los cursos de formación que aparecen a partir de del año 82, ya con los socialistas en el gobierno, hablan de la necesidad de que las mujeres destinen todo su potencial a crear estas labores de artesanía, ¿no? Entonces ellas dicen, bueno, ¿y por qué no nos enseñan a conducir tractores? ¿Y por qué no nos enseñan a llevar la contabilidad de una explotación agrícola? ¿Y por qué nos permiten estar dentro de la OPA, de estas organizaciones de profesionales agrarias, ¿no? Nos dicen que tenemos que estar dentro del embellecimiento del hogar y dentro del desarrollo de actividades artesanales. ¿Cuántas veces no hemos ido a los pueblos y cuando hay ferias de estas de artesanía, fundamentalmente son las mujeres las que han realizado esas actividades artesanales? Pues ya empiezan a mostrar su contrariedad porque dicen, nosotras sabemos hacer más cosas de sillas de Enea, de cestitas, y somos capaces, ¿no?, de hacer otras cosas porque ya lo hemos demostrado con anterioridad, ¿no? Entonces ahí se produce ese proceso de politización, de estar presente en esas asociaciones, que es porque están reclamando a los poderes públicos, a los poderes políticos, y algunas de ellas, pues evidentemente, se convierten hasta en concejales de su pueblo a través de algunas formaciones políticas, ¿no? Evidentemente. En esos recorridos de vida que yo que os decía, por eso nos fijamos siempre en la mujer, ¿no?, para que no se distorsione, ¿no? Algunas terminaron pues ocupando algún cargo de concejal, o están en alguna agrupación, ¿no?, de alguna formación política. Pero luego también tenemos que tener en cuenta esto que tú señalas, ¿no?, lo del tema de las remesas. Las remesas, lo que le hemos hecho un seguimiento es para ver las mujeres que recibían esas remesas, en qué se destinaban. Y muchas de esas remesas, dicho por ellas mismas, se utilizaban para poner en marcha algún tipo de negocio, de esos que he mencionado, para la compra de tierras, porque ahora se produce una compra de tierras por parte de los inmigrantes que están haciendo esos ahorros, pues ahora compran tierras y se produce un movimiento en el mercado de tierras de los municipios pues bastante interesante, que son comprados por las familias de inmigrantes. Y también esas remesas se destinan a las mejoras de las casas, mejoras de las casas, que son un distintivo social. Es decir, muchos emigrantes que consiguen esos ahorros y pasan de tener una casa pues humilde, modesta, ahora van a dedicar buenas partes de esas remesas, de esos ahorros, pues a poner una casa mucho más moderna, equipada con todo tipo de electrodomésticos, ¿no?, de bienes que empiezan a estar en el mercado, y es un signo de distinción social, ¿no? Y entonces, pues esas remesas van a ser dedicadas evidentemente para este tipo de mejoras. Remesas que también van a ser utilizadas para la educación de sus hijos. Muchos de ellos dicen, no, esto lo vamos a dedicar para que nuestros hijos vayan a la universidad, ¿no?, el día de mañana. Eso también es muy interesante, porque ellos están comprobando que la educación es un motor, una vía, ¿no?, de ascenso social. Entonces dicen, nosotros queremos dedicar también nuestras remesas a la educación. Y en cuanto al retorno, nosotros la verdad que no nos metemos en analizar, ¿no?, esos retornos, porque utilizamos unas cuantas variables, pero el tema del retorno, sobre todo porque son los hombres los que regresan, lo único que hemos tenido en cuenta con respecto a los retornos es que no afectan a las trayectorias de vida de estas mujeres, que no le hacen que den marcha atrás con respecto a esa evolución que venían siguiendo ellas desde que el marido decidió marcharse.
Y disculpa, lo que te preguntaba sobre los mercados laborales en el medio rural, la cuestión del servicio doméstico, ¿se puede comprobar si hay una disminución, digamos, de ello? Muchas mujeres, las que tenemos constatado, te dicen que servían en el servicio doméstico en las poblaciones cercanas, pero esto es algo que las estrategias que venían haciendo hasta ahora, no, en este sentido no se inventó nada. Aquellos municipios que estaban cercanos a grandes poblaciones, entidades de población o bien a las ciudades, a las capitales de provincia, pues muchas mujeres se trasladaban diariamente, muchas de ellas te dicen, yo me saqué el carnet de conducir porque iba a las casas a servir y entonces necesitaba un medio de transporte, porque el transporte público en ese momento pues no era tan frecuente, y muchas de ellas utilizaban su propio coche para trasladarse a poblaciones cercanas o bien se trasladaban a municipios, a las capitales de provincia para servir. Entonces, ahí también se detecta de mujeres que se ocupaban dentro del servicio doméstico, pero sinceramente la que más nos hemos encontrado son estos pequeños tejidos empresariales que se van a montar justamente en los municipios y que, insisto, son fundamentales para el mantenimiento de las comunidades, porque muchas de ellas, de esas comunidades que pierden, como he señalado antes, hasta 1/3 de la población, es que la única actividad que se desarrollaba hasta ese momento era la agricultura. A mí me recordaba todo eso lo que está ocurriendo ahora con ese fenómeno de la España vaciada, que estamos viendo cómo ese vaciamiento del interior de la península, del interior de España, pues provoca que cada vez haya menos servicios que se le ofrece a la población que vive en estos municipios. Y ellas, para seguir manteniéndose en estos municipios, crean este pequeño tejido empresarial que es fundamental para mantener la familia, la comunidad. Totalmente. Muy bien. Aquí tenemos una palabra. Si quieres, como lo están grabando, si no te importa. Ana. Gracias. Bueno, esta mañana estábamos hablando del PIB y si el PIB es capaz de representar el desarrollo económico y ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que aquí el motivo de esta jornada era intentar actualizar el discurso que en su momento se hizo en el libro que se publicó en 2002 y que tú mostrabas ahí, ¿no? Respecto a la historiografía. Entonces, claro, yo creo que aquí están emergiendo toda una cantidad de trabajo, sobre todo en el medio rural. Y hay uno que a mí me parece que sería de mucho interés, ¿no? Que no sé si lo habéis tocado o lo que sea, ¿no? Y es que, claro, desde una perspectiva de género, hay todo un conjunto de contribuciones de las mujeres al PIB que no aparecen en el PIB. Es decir, es imprescindible que afloren ese tipo de contribuciones únicas, esenciales, vitales, que todas las mujeres prestaron durante el siglo XIX. Claro, porque ¿qué pasa? Que cuando estamos solamente utilizando categorías de PIB, pues automáticamente vamos a un mercado de trabajo, y si las mujeres fueron expulsadas en su momento, que lo fueron, sobre todo a finales del siglo XIX, el mercado de trabajo agrario, pues ya desaparecen. Parece que es que no han construido nada, ¿no? Cuando era todo lo contrario. Es decir, todo el proceso de desarrollo, entre comillas, agrario, de modernización agraria que se hace sin las mujeres no hubiera sido posible. Es decir, hay todo un conjunto de trabajos que tienen que emerger, que tienen que aparecer, que tienen que incluso valorarse si hace falta, y que evidentemente en el relato historiográfico son invisibles, ¿no? Pues aquí conozco de una compañera que yo le dirijo la tesis sobre servicios ambientales, está recogiéndolo en la Alpujarra, y es alucinante la cantidad de tareas vitales para el mantenimiento de la actividad agraria que desempeñaban y que no estaban retribuidas en ningún momento, ¿no? Eso está por hacer. Es decir, por ejemplo, el tema de la conservación de semillas fue un tema especialmente en el que las mujeres desempeñaron un papel clave, ¿no? O en las primeras peldaños de la transformación agroalimentaria, especialmente ganadera. Es decir, hay cosas que son, o incluso la limpieza de aperos, en fin, un montón de tareas, de trabajos que si hoy, evidentemente, hoy y antiguamente tuviesen que haber pasado por el mercado y hubieran tenido un valor, probablemente, digamos, sería el resultado cuantitativo sería completamente diferente. Entonces yo creo que ese tema, que hoy además está de nuevo de moda, quiero decirte que está viéndose que eso, para que se haga, porque ya no se está empezando a no hacer, pues tendría que ser retribuido, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Antes
se hacía, pero no se retribuía. Es decir, que esto no es nada nuevo, sino que hay que rescatar, pero evidentemente de forma remunerada, todo ese conjunto de servicios, ¿no? Por supuesto, es que no se entendería si no se tiene en cuenta ese trabajo, es que esto que señalaba yo antes, la estabilidad social no se entiende, ¿no? Ni tampoco el funcionamiento de la economía capitalista. Es decir, el trabajo que realizan estas mujeres y que está realizado fuera de lo que es el mercado normalizado, donde hay unas funciones que no son recogidas por parte de los censos ni por parte de la documentación oficial, era tan fundamental como aquel que sí se recogía. Y evidentemente, pues todo el descubrimiento de ese tipo de actividades que son esenciales para el mantenimiento de las explotaciones agrícolas, para el mantenimiento de las pequeñas y medianas explotaciones, el trabajo de la ayuda familiar es fundamental. Y es un trabajo que realizan las mujeres que se entiende como un trabajo reproductivo siendo productivo. Lo que pasa es que como lo realizan las mujeres, se comprende que ese trabajo productivo que realizan las mujeres forma parte de sus obligaciones reproductivas, que ¿cuáles son? Ayudar a la familia. Y como esa ayudantía, pues evidentemente pues no tiene contribución, no se contabiliza y por tanto no tiene visibilidad dentro de las fuentes oficiales. Rescatar ese tipo de actividades tan fundamentales para el mantenimiento de las familias, para el mantenimiento de las comunidades, es esencial. Claro que sí. ¿Agrario? No, lo que es la actividad agrícola. Claro. Sí, no, totalmente, claro. No solamente es el mantenimiento de la familia, que es que estas mujeres también realizaban una serie de actividades que eran especialistas ellas y que venían haciendo desde tiempos inmemoriales. Aquí lo que pasa, hay muchos estos viajeros extranjeros, franceses, que vinieron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, y recorrieron la geografía española y iban describiendo todo el tipo de actividades que realizaban en las comarcas, en determinadas aldeas, por parte de hombres y de mujeres. Y te hablaba del trabajo que realizaban las mujeres, que era brutal, que es decir, que era fundamental y que era un trabajo que hoy en día, si se hubiera contabilizado, esto era fundamental, era esencial, ¿no?, para el mantenimiento de esas explotaciones agrícolas. Era una mano de obra más, eran unas jornaleras que estaban trabajando. Lo que ocurre es que lo realizaban las mujeres. Y, por tanto, esos son los testimonios que tenemos y lo único que para esas fechas, tanto el siglo XVIII como el siglo XIX, al no tener una contabilización, pues todo lo que tenemos a través de esos relatos, ¿no?, que han llegado hasta nosotros, donde iban los viajeros y te decía todo lo que realizaban las mujeres, o también los grabados, unos grabados que se hacían, ¿no?, de una forma, una plumilla, y te habla, que son las fotografías luego que se van a poner en marcha y te hablan de todas las actividades que están realizando las mujeres fuera del hogar, desde el mantenimiento de las pequeñas granjas, desde el mantenimiento de determinados cultivos. Están hablando de un trabajo productivo, pero que están realizando fuera del hogar y que no es recogido. Entonces, todo eso es esencial, evidentemente, pero al mismo tiempo que están realizando esa actividad, están realizando la actividad de cuidado de la familia. Entonces, ese doble trabajo que decía, esa doble presencia en lo público y en lo privado por parte de las mujeres, que se va a mantener a lo largo del siglo XIX y XX, y la pena es que hay que hacer un rastreo intenso, cuanto más vamos atrás en el tiempo, para comprobar la multitud de actividades que finalmente fueron machacadas, invisibilizadas por la imposición de esa división sexual del trabajo, donde el hombre, ante todo, era el que tenía que ser el ganapán para cuidar a la familia, y todo lo que hicieran las mujeres era en lo marginal. Hay contabilización de ese trabajo marginal que realizan las mujeres, claro que sí, todas las reglamentaciones de trabajo recogen los salarios de las mujeres, evidentemente, siempre un 50% de los hombres, cuando ellas mismas comprueban por informes o por los testimonios que luego ellas mismas realizaban el mismo trabajo que los hombres en el mismo horario que realizaban los hombres, ellas siempre ganaban un 50%. Otra cosa que está por investigar, el trabajo infantil. También el trabajo infantil fundamental para el mantenimiento de lo que es la actividad agrícola, pero también para el mantenimiento, el sostén de las familias como complemento de los ingresos familiares.
Y luego tenemos, evidentemente, pues los testimonios que sí ya más recientes, pues que te ofrecen, ¿no? Mujeres que realizaban de todo tipo de actividades y que cuando han tenido que jubilarse, como nos han contado muchas de estas mujeres, entonces dice, mire usted, yo cuando voy a la administración pública y le digo que me tengo yo que jubilar, que qué prestación me queda, dice, enséñeme usted los papeles que tenga, a ver lo que ha trabajado. Y dice, yo no tengo papeles, lo único que tengo son las manos que están quemadas del sol, la espalda que me duele un montón, tengo aquí informes médicos de que estoy fatal y todo esto es desde los 14 años que he estado trabajando. Esos son los papeles que yo le puedo enseñar. Y dice la administración, pero eso no son fe de vida laboral. Entonces no tiene usted derecho a ningún tipo de prestación social. Bueno, pues muchas gracias, Teresa. No, gracias a vosotros.